Directamente, perdón, con Margarita, porque ella es nuestra analista política desde la Ciudad de México y ella nos va a hablar de cómo está la situación entre Donald Trump y todos los latinos. ¿Cómo ven eso? Interesante. Nada más que ahora ya no me están contestando. Es que tenemos... a ver, vamos a ver. Hola, entramos al aire, precioso. Hey, Margarita, ¿cómo te agradecemos que nos hayas esperado, de verdad? Bienvenida nuevamente abriendo puertas con Emma Alonso, la voz de Latinoamérica en el mundo. Ya sabes, Margarita, que tu colaboración siempre para nosotros ha sido muy, muy importante porque eres una gran analista política y sabemos que si alguien nos puede informar sobre cómo están las cosas en México y también en el mundo, pues eres tú, Margarita, ¿verdad? No, muchísimas gracias, Emma, y bueno, como siempre, un gusto estar aquí, platicar con ustedes, sobre todo más ahora que necesitamos estar unidos, ¿no? Y encantada de poder platicar. Muy bien, Margarita, pues te queremos preguntar cómo está la situación, primero que nada, pues en México, referente a todo lo que ha estado, todas las acciones que ha estado tomando Donald Trump hacia México. Bueno, pues como ustedes lo han seguido, pues el ambiente en México ha estado muy tenso, ¿no? Por diferentes maneras, desde diferentes vertientes. Desde la llegada de Trump podemos ver que hay tres sentimientos que se han levantado y que afectan directamente al pueblo mexicano y a nuestros amigos latinos. Primero, y el más directo a México, es el sentimiento antimexicano, ¿no? Así es. Trump desde su campaña, en la toma de posesión y después en los últimos 10 días de haber tomado posesión, pues ha reiterado frecuentemente pues este sentimiento antimexicano y lo ha hecho generalizado. Hay que ser también aquí muy prudentes que no es mayoritario. No vamos a decir que en Estados Unidos existe una mayoría que tiene este sentimiento antimexicano, pero sí lo ha hecho generalizado y además lo ha hecho que sea bien decirlo abiertamente, ¿no? Tenemos, por citar alguna de las frases que ha mencionado Trump, que pues a todos en la academia, los funcionarios públicos, la sociedad civil, pues desde un inicio nos pareció aberrante, ¿no? Como esta cita de que de México vienen los violadores, los narcotraficantes, los asesinos o de bad hombres, como les dicen, ¿no? Entonces sí hemos tenido un sentimiento antimexicano que aquí en el país se ha sentido y que sobre todo pues nos solidarizamos con los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Porque creemos que esto es una amenaza, ¿no? Y una acción activa en contra de pues los mexicanos. Sí, y además está amenazando con deportar a varios millones de mexicanos, y no solo de mexicanos, sino de latinoamericanos y de otras nacionalidades, ¿no? Sí, y de targets, ¿no? De objetivos muy, muy particulares. Ese sería el segundo sentimiento que vemos que ha despertado todo el discurso de Trump, es el sentimiento antimigrante, que es diferente al sentimiento antimexicano. Hay un discurso directamente en contra de los mexicanos, pero también hay un discurso antimigrante, ¿no? Y lo vemos con la orden ejecutiva que emitió el sábado, ¿no? Que dejó varados a miles de ciudadanos de 6 países musulmanes, ¿no? Y que esto ha generado realmente un sentimiento de miedo en los migrantes que se encuentran en Estados Unidos. Por parte del gobierno mexicano se ha activado apoyo consular para poder darles el apoyo, porque lo que estamos viendo es que no importa si hiciste un acto criminal o no, sino que hay objetivos específicos. En el caso pues de México, en contra de los mexicanos, en el caso de estos 6 países vetados, ¿no? Por sus creencias religiosas, y un discurso antimigrante en general, que
pues pone en jaque a todos nuestros amigos latinos, a todos los migrantes que están fuera de los aceptados por el gobierno de Trump. Pues tal parece que él está haciendo una declaración bueno, pues no digamos de guerra, ¿verdad? Pero una declaración de enemistarse abiertamente con México. Y México, ¿cómo está reaccionando? Dinos las últimas novedades que tenemos del gobierno mexicano, cómo está reaccionando, qué acciones está tomando, porque sabemos que moralmente, anímicamente, en todo el país pues se vive una tensión muy fuerte por lo que está pasando en los Estados Unidos. Claro, voy a poner aquí en la mesa dos argumentos. El primero, creo que el tener, hay una, voy a ser un poco optimista, hay una cuestión positiva para el gobierno de México, que es, el tema de Trump ha generado unidad en el país. O sea, sí, académicos, sociedad en general, partidos políticos, amarillo, verde o rojo, activistas sociales, todos han levantado la voz y han dicho, a ver, tenemos que hacer un frente común, tenemos que apoyar al gobierno que tenemos, nos guste o no nos guste, porque esto sí pone en jaque al país económicamente, socialmente. Somos un país interconectado e integrado con Estados Unidos, el 80% de nuestras exportaciones se van para allá, entonces sí ha generado una unidad, al menos que teníamos años, meses que no se venía dando esto, y con un gobierno y un presidente que tiene el 23% de aprobación, ¿no? Entonces, esto alto se puede capitalizar. Tan alto es, no, yo creo que era menos. No, lo que sí es la verdad es que esto yo no, o sea, creo que no se había dado desde el terremoto del 85. Claro, no, porque pone en jaque. Es una catástrofe. No nos podemos ir a ningún otro lado, aquí estamos. Así y por otra parte, hubo mucho descontento, te tengo que comentar, Emma, en un principio cuando de manera precipitada, visto en los diferentes sectores en el país, el gobierno mexicano encabezado por el secretario de Relaciones Exteriores, pues empieza a hacer negociaciones de manera precipitada con el gobierno de Estados Unidos, asegura una visita del jefe de Estado de México, del presidente Enrique Peña Nieto, a Estados Unidos, sin siquiera haber hecho una negociación previa, o sea, ¡qué barbaridad! Hicieron las cosas de maneras precipitadas y pues por eso pasó la catástrofe que pasó, ¿no? Donde tú tienes por un lado el jefe de la diplomacia mexicana y al jefe de la Secretaría de Economía viajando, cuando por otro lado tienes al señor Trump, ¿no? Emitiendo un Twitter diciendo que pues que va a ser el muro y que los mexicanos van a pagar por eso, ¿no? Entonces, o sea, es pues como bien lo decía el secretario Videgaray, ¿no? Pues está aprendiendo, ¿no? Y se vio que estaba aprendiendo porque pues ahí vimos que pues les faltó perspicacia política, sobre todo contra a un bully, como hay que decirlo, como es el señor Trump, ¿no? Entonces ahí generó mucho malestar, hubo mucho malestar en el sector político, en el sector académico, en la sociedad civil. Después, pues creo que hay una oportunidad para el gobierno mexicano también para capitalizar, porque el hecho de que el presidente haya cancelado la visita a Estados Unidos generó muy buen recibimiento en el país y fuera del país. Tenemos primeras planas en Francia, primeras planas en Estados Unidos, en donde dicen, pues el presidente de México cancela la reunión con el presidente de Estados Unidos, ¿no? Y eso le da, podríamos decir, que un bono de dignidad al país y al presidente de México, que puede ser capitalizado aunado a la unidad que existe en la opinión pública de que pues tenemos que cambiar nuestra estrategia y que no podemos dejar que el bully nos siga bulleando, ¿no? No, claro, y ahora con la conferencia que acaba de dar Peña Nieto, no, más bien, más que conferencia, que se reunió con las diferentes cámaras, ¿no? Para
decir que se va a dar un impulso a la industria mexicana y que se va a impulsar todo lo hecho en México. Así es. Y bueno, digo, esto, digo, por un lado a Peña Nieto le ha caído como anillo al dedo, pues sí, para levantar sí. un poquito su credibilidad, digamos. Históricamente es uno de los países más bajos, con los niveles de apoyo de la opinión pública y de credibilidad más bajos. O sea, esto sí es una oportunidad para poder capitalizar, y como bien lo mencionas, Emma, es una oportunidad también, creo yo, para los mexicanos de mirar hacia adentro, ¿no? También de fortalecer nuestro mercado interno, de buscar otras perspectivas económicas, ¿no? Creo que a México le ha pasado lo que le ha pasado a los estados petroleros dentro del país, ¿no? Como hay petróleo, pues no te preocupas por diversificar. Acá a nosotros nos pasó, pues tenemos a Estados Unidos, pues no me importa hacer comercio con nadie más. Entonces creo que también nos viene a poner en una realidad, nos saca nuestra zona de confort, ¿no? De una manera muy drástica, pero nos saca de la zona de confort. Pues lo cual me parece que tenemos que aprovecharla, ¿no? Y también hacer fuerzas más con los países iberoamericanos, ¿no? Con América Latina, para poder fortalecer el frente, para poder hacer comercio, para hacer intercambio. Creo que es una oportunidad, sí nos pone en jaque. Para nuestra buena suerte, el dólar ha venido cayendo, entonces creo que hay áreas de oportunidad, pero sí creo que ha puesto en jaque pues a los diferentes sectores. Y yo creo, Emma, ustedes que están fuera, ¿no? Todos los que nos escuchan, pues la situación es difícil, ¿no? Cuando estás fuera de tu país, ¿no? Y cuando te sientes amenazado de esta manera. Entonces, vamos a seguir viendo, yo creo, movimientos en Estados Unidos, movimientos en varios países, porque también no podemos perder de la vista que el discurso de Trump es un discurso que se asemeja mucho a los discursos fascistas, ¿no? Donde tienen objetivos específicos y donde pues cada mañana nos levantamos con el miedo de a ver qué dijo este señor, ¿no? Así es, y no solo México, el mundo entero. No, el mundo entero. Además, él está yéndose contra todos los migrantes latinoamericanos. Va a haber una... Sí, no, va a ser una cosa tremenda porque son muchos millones de latinoamericanos, claro, los mexicanos son la mayoría, pero que están viviendo allá en los Estados Unidos y no, digo, ya una vez que él no quiere la mano de obra de los latinoamericanos y está pidiendo a las empresas norteamericanas que no inviertan en otros países y menos latinoamericanos, pues a ver cómo le va a hacer el señor Trump, porque la mano de obra de los americanos está a $13 más o menos por hora, y imagínate que les pagan por día casi lo mismo a la mano de obra de Latinoamérica. Claro, y aunado a eso, Emma, una cosa que es importante también decir, estamos en un país, en un mundo globalizado, en un mundo integrado, donde aunque el señor Trump diga, pues ya no voy a hablar con nadie, pues es casi imposible que no hable con nadie, ¿no? A lo mejor él lo puede hacer, pero el comercio no lo puede hacer, el mundo de los negocios, o sea, todo está interconectado. Y así es. Nosotros nos reíamos, ¿no? Y decíamos, bueno, pues hace falta que le den un curso de economía, porque pues cuando decía vamos a subirle el 20% de los aranceles, pues eso significa que sus consumidores, los estadounidenses, van a terminar pagando más ellos. Y eso es básico, ¿no? O sea, si tú le subes el arancel a los productos mexicanos, pues el producto va a costar 20% más. Así es, Y una cosa que quería yo también comentarte, Emma, un poco de cómo se ha recibido. También, en un principio hubo mucho temor de pensar a México fuera del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, ¿no? Ajá, sí. Ahora lo que y los analistas y los expertos en el tema, pues dicen, no nos va a ir tan mal, ¿no? O sea, nos apegamos a las reglas de la Organización Mundial del Comercio, lo cual implicaría
aumentar un 3% los aranceles, los productos mexicanos son suficientemente competitivos, ¿no? Que no nos va a ir tan mal, o sea, no es una catástrofe como también en un principio lo percibimos. El gobierno en México está en la posición de que no nos vamos a salir, pero también yo creo que es bueno poner como el plan B, ¿no? Si nos salimos, tampoco es el fin del mundo, ¿no? Y que tenemos que ir haciendo estrategias paralelas. Que me parece que es también importante decirlo y tenerlo claro, que pues no nos tiran la economía y el país no se acaba, ¿no? Y que además pues hay otras vertientes. Y un último punto que ayer, con la última noticia, no sé si ayer escuchabas, que mencionaba Dolly Esteves, que es una periodista muy reconocida, que le habían filtrado, ¿no?, una información de una llamada que tuvo el presidente de Estados Unidos, el señor Trump, con el presidente de México, en donde supuestamente lo amenazaba con si no podíamos nosotros con los bad hombres, ¿no? Entonces que pues él podría mandar a tropas para resolver el problema de la inseguridad de México, ¿no? Aquí tenemos varias cosas y que también es importante. La manera de actuar de Trump es generar este tipo de notas, a veces rojas, a veces no confirmadas, y que también nosotros como los medios y los académicos y los que estamos metidos en estos temas tenemos que también saber valorar, ¿no? Claro. Lo que genera, todo esto tiene en la ciencia política y en la política, ¿no? Tiene un nombre que es lo que está tratando es crear una guerra propagandística, ¿no? Y que es como él ha vivido y como está acostumbrado, y la gente que lo asesora pues se enfoca en esta guerra propagandística donde es te mando el Twitter pero no tiene mucha sustancia, te hablo pero después digo que dije otra cosa, ¿no? Y pues eso es lo que hace además como se ha ganado la vida ahora su nuevo estratega de la Casa Blanca, ¿no? El señor Bannon, que es pues creando noticias falsas, ¿no? Y así y eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? No, y eso es lo grave, ¿verdad? Porque mantiene aterrorizado al mundo, ¿no? Porque nunca sabes qué va a pasar. Es un tema donde, y eso probablemente lo vamos a seguir viendo, vamos a estar en un ambiente de incertidumbre, ¿no? Sí. Donde no vamos a saber mañana con qué nos va a salir, porque está acostumbrado a decir, sí, te recibo bien y te no sé qué, pero después te mando una cosa, un Twitter donde digo totalmente lo contrario, ¿no? Y también vamos a tener un diálogo complicado, o sea, va a ser un diálogo complicado con Estados Unidos y eso así va a ser mientras tenga a los asesores que tiene y mientras el señor Trump esté a la cabeza. Bueno, yo pongo, ¿sí? No, digo, también los asesores que tiene nuestro presidente Peña Nieto, ¿no? También. Bueno. Digo, hay que hablar por los dos lados, necesitamos. Bueno. Se necesita realmente. En México yo creo que tenemos una gran tarea, ¿no? Necesitamos muy eso, como tú lo mencionas bien, o sea, a ver quiénes son los asesores, qué está negociando el gobierno, necesitamos tener más transparencia, qué es lo que está negociando el gobierno mexicano, en qué sentido, porque hasta el día de hoy no nos los han dicho. O sea, ¿qué sí estamos negociando? Estamos negociando un TLC, continuar en el TLC, ¿en qué sentido? ¿Cómo vamos cuál es la estrategia B? ¿No? Lo que hemos visto es pues más estos actos protocolarios, como mencionabas, ¿no? Que son buenas ideas, pero que no vemos toda una estrategia de cómo vamos a responder a esta nueva amenaza, no solo para México, insisto, para el mundo. O sea, yo sí creo que Estados Unidos, después de ser el amigo que todos lo quieren tener en su casa, ahora se ha vuelto el amigo que no lo quieres invitar, ¿no? Claro, pero pues además la guerra no la va a empezar en otro lado, va a empezar en Estados Unidos mismo, porque es un país totalmente dividido. Es un país totalmente dividido. Yo he escuchado últimamente pues todas estas experiencias, ¿no? De gente que ha vivido en Estados Unidos, sobre todo por el veto a los países con religión musulmana, estos 6 países, en donde pues han vivido toda su vida en Estados Unidos y ahora no pueden regresar, andaban de vacaciones y regresaron el fin de semana y como salió el veto no pueden entrar. Eso va a generar una gran división.
Creo que también mucha parte de los estadounidenses no va a soportar que, pues, de ser el Estados Unidos el país referente, una democracia referente, no va a soportar, y lo estamos viendo con la marcha de las mujeres, ¿no? Que fue una marcha sin precedentes. Así es, impresionante. Ahí van a empezar a haber más marchas. Yo creo que van a ver los grupos cada vez se van a movilizar más, y van a mostrar el descontento con las decisiones que está tomando el señor Trump, muchas de ellas unilaterales, ¿no? Todas estas órdenes ejecutivas, pues son órdenes unilaterales, donde además ni contempla a los otros poderes del Estado. Exacto. Entonces sí creo que estamos en un momento histórico que podríamos compararlo con 1914, ¿no? En donde viene a haber un cambio en las relaciones internacionales, en las estructuras de poder, y donde Estados Unidos probablemente pues va a dejar de ser el centro, el referente que tenemos, oportunidades que va a ganar China en relación a México también, por ejemplo, ir buscando nuevos comercios. Europa acaba de emitir la Unión Europea el día de ayer, si no me equivoco, también diciendo pues no estamos de acuerdo con lo de Trump. La que más se ha opuesto, y de manera muy, muy clara, porque muchos han sido un poco grises, ¿no? Ha sido la canciller de Alemania diciendo no vamos a apoyar ningún discurso fascista, o sea, mientras haya democracia y mientras estemos bajo acuerdos y bajo los valores que todos compartimos, trabajamos, pero mientras no haya eso, no. Así es. Y bueno, sí estamos ante un cambio histórico que nos está afectando como mexicanos. Nos preocupan, yo creo, y quiero compartírtelo, nos preocupan pues nuestros connacionales en Estados Unidos, los migrantes en Estados Unidos, que pues esto los obliga a vivir en un estado de alerta, ¿no? A pensar, muchos de ellos, después de haber hecho su vida en Estados Unidos, a pensar que tienen que cambiar y que tienen que regresar. Y ahí pues yo creo que también es una invitación a los que vivimos, en nuestro caso en México, a apoyarlos, y si regresan, a recibirlos y a ver cómo se integran, ¿no? Claro, desde cómo a generar empleos, empleos, a activar la industria interna, o sea, todo. También aprovechar esas capacidades que traen, ¿no? En el caso de México, que es lo que yo te puedo compartir, pues muchos de ellos hablan mejor inglés que español, ¿no? Porque muchos de ellos son de padres mexicanos y que se crecieron en Estados Unidos y que hablan. Entonces, ¿cómo capitalizamos como país esos skills y esas capacidades que pueden traer los mexicanos que van a estar regresando a México? El gobierno se tiene que poner las pilas también, en el sentido de muchos niños que a veces no los dejan ingresar a las escuelas porque no traen un acta de nacimiento certificada, traducida con perito, no sé qué. No, ¿cómo les hacemos la vida fácil? ¿No? O sea, Así tenemos que ver las cosas, porque también yo lo que te quiero mencionar es que todos los mexicanos y latinoamericanos, que aquí tengo dos amigos ecuatorianos en el estudio, todos sí está Jorge López, que es el líder del partido Alianza País en el Ecuador, y que él lo representa aquí en el Reino Unido, y mucho gusto. Encantado, mucho gusto también. Un saludo. Y está Omar Mora, del mismo partido, que está aquí compartiendo con nosotros también. Mucho gusto. Un gusto. Y creo que aquí Jorge quería hacerte un comentario. Por favor. Estuve escuchando muy atentamente el análisis y los planteamientos que se han vertido a consecuencia de todo este conflicto que está ocasionando el presidente Trump en Estados Unidos y afectando en general a nivel mundial. Considero que probablemente estamos ya en el punto de partida de una posible alianza latinoamericana. Probablemente este sea el objetivo que hacía falta tener identificado, y la razón por la cual es imprescindible que los latinos se unan en una sola fuerza. Y si Estados Unidos quiere ir por solo, pues se le puede dejar que vaya por solo, porque ya sabemos que una persona que decide tomar camino individual
podrá caminar, pero llegará un momento en donde que se le acabe el trayecto, se le acaben las provisiones y pueda que vuelva como el hijo arrepentido a buscar nuevamente refugio del mundo de que salió. Exactamente. Pero los latinos como tal no hemos tenido una razón por la cual dijéramos, ahora es momento para podernos decidir a conformar esa alianza latinoamericana como tal, porque en realidad somos más países hablando el español que cualquier otro tipo de lengua en el mundo. Obviamente con cantidad de habitantes no seremos tantos como los chinos, pero a la vez yo pienso que en territorio los latinoamericanos, tomando en cuenta todos los países que conforman Latinoamérica, más aquellos que estamos repartidos por el mundo, podemos marcar la diferencia. Y realmente yo pienso que sí podemos, ahora sí, plantearnos ese objetivo muy bien. Hagamos un boicot a Estados Unidos y vamos a trabajar entre nosotros y nos podemos replegar hacia el África a desarrollar actividades comerciales con ese continente, porque si bien es cierto, Estados Unidos intenta siempre expandir su dominio sobre el resto del mundo y tiene muy bien marcados sus puntos de acción en Europa, en África, donde siempre ha intentado afianzar su influencia, su opresión, y los pueblos obviamente no han encontrado otra alternativa que aquel que les viene a mostrar una luz, supuestamente, pese a que tienen un sol muy bien. Pero eso también lo han hecho por la fuerza. Exacto. Donde, por ejemplo, han partido muchos países del sur de Europa que han sido atacados por Estados Unidos, donde tratan de opacar y de exterminar totalmente al pueblo, a la población. Sí, los y eso, locales. exactamente, entonces eso es lo que ha estado sucediendo últimamente, y eso viene de hace muchos años, y siempre han atacado a los más débiles. Y eso es lo que pasa. Y ahora, por ejemplo, como usted lo decía, ¿no? Somos grandes, somos muy grandes los países latinoamericanos, la lengua hispana es muy grande. Y la unión que ahora, por ejemplo, debe de existir con México tiene que ser más fuerte, que no están solos, que se puede luchar. Y la base para mí principal, la digo como algo personal, debe de haber un cambio total en el Estado, en el gobierno, para que esto comience desde abajo y comience a fluir con algo nuevo, para que el pueblo mexicano deje toda esa travesía absurda que ha existido y que siempre ha estado opacado. Yo lo digo por mi parte y con mucho respeto por los malos gobiernos. Sí, bueno, y creo que efectivamente comparto con ustedes que esto nos viene a marcar una unidad, no una unidad interna en México, una unidad con Latinoamérica, en donde nos hace tener un frente común, donde nos hace trabajar, integrarnos más como comunidad latinoamericana, comercialmente, también socialmente, o sea, que se vea realmente como un frente latinoamericano, que eso lo hemos dejado pasar, ¿no? Por otra parte, también creo que la experiencia de Trump nos viene a mostrar, pues, cómo también existe mucha demagogia y cómo podemos a veces dejar pasar este tipo de gobiernos, ¿no? Cómo llega Estados Unidos a un gobierno de este tipo, aun cuando hay reglas, y que de eso tenemos que aprender. Nosotros en Latinoamérica, los países, o sea, la derecha cada vez está creciendo más en muchos países, esta derecha extrema, esta derecha fascista, y que tenemos que también aprender de esa experiencia. Y en tercer punto, como bien mencionabas, Omar, el tema de cómo podemos mejorar nosotros nuestros gobiernos, ¿no? Y ahí es donde también tenemos como voltear adentro de la casa y decir, a ver, ¿cómo yo voy a mejorar la integración con América Latina o con Europa o con otros países si mi país sigue teniendo altos niveles de corrupción, si el Estado de Derecho no se aplica, si el tema de la seguridad y la justicia no opera, ¿no? Y que para poder ser competitivos son el piso básico que debemos de tener, el respeto a los derechos humanos, correcto, ¿no? Entonces creo que es una muy mala realidad que estamos viviendo, una pesadilla, pero de la cual podemos aprender, ¿no? De la cual podemos salir fortalecidos y de la cual podemos capitalizarnos como una comunidad latinoamericana. Así es. Me gustaría también compartir una inquietud. El día 20 de febrero se está haciendo muy extensiva una difusión, parar
los extranjeros que dejemos de hacer actividad laboral el día 20 de febrero, para demostrar el valor laboral, económico que representa la mano de obra que se sienta del país donde estamos ubicados. Y si esto lo pudiésemos hacer a nivel mundial, excelente. Eso. El 20 de febrero sería lo mejor. Sabemos que vamos a dejar de recibir un dinero ese no día, importa. pero nos vamos a quedar en casa y no nos movemos. Eso sería una muestra de unidad, por ejemplo, de la gente que no es de la ideología y del punto de vista, por ejemplo, de Trump. Así es. Porque hay muchas formas de visualizar. Eso me gustaría que de pronto lo comenzamos a visibilizar mucho y extender esa propuesta, porque estoy seguro que habrá muchísimos ecos a nivel mundial. El 20 de febrero nos paramos todos. No vamos a ninguna parte. Bueno, Margarita. Suena muy, muy interesante, ¿no? Poder mover ese tema y pues en la parte de los mexicanos, latinoamericanos, pero también en el tema de las mujeres, ¿no? O sea, creo que eso no lo hemos platicado, Emma. No, a ver cuándo nos da un tiempo de cómo el presidente de los Estados Unidos se ha expresado de las mujeres, cómo ha menospreciado a este grupo, ¿no? Entonces, creo que también, o sea, aquí hay muchos frentes y sí estamos en una situación crítica, hay que levantar la voz, hay que decir, sí estamos en un momento complicado y hay que unirnos y trabajar cada vez más juntos. Así es. En lo posible, ¿no? Unirnos todos los mexicanos, unirnos todos los latinoamericanos y sobre todo pues el mundo entero que está de acuerdo con los Estados Unidos, que construya su muro, se quede adentro de él y a ver, ya todo el mundo estamos afuera de él. Bueno, Margarita, pues cómo te agradezco de verdad tu participación, siempre es muy valiosa y te invito para que nos podamos seguir analizando esto y también platicando de esto. Claro, y también hablar un poco más sobre el empoderamiento de la mujer, que es un tema muy qué gran ejemplo tuvimos con la marcha de las mujeres. Maravilloso. Es realmente una cosa que me enchinaba la piel. Un gustazo, Emma. Gracias. Mucho gusto, Jorge, Omar. Gracias, de igual manera. Un abrazo. Seguimos desde la distancia, pero con objetivos comunes. Así es. Y pues a seguir uniendo a la comunidad latinoamericana. Así es. Muchísimo gusto. Muchas gracias, Margarita. Saludos.